Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo soy y hoy tenemos un vídeo que, déjenme decirles, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco para hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, la supuesta confesión de amor de Burak hacia Neslihan. Sí, lo oyeron bien. Parece que el galán Burak, del que todas estamos enamoradas, podría haber revelado un secreto que ha estado guardando muy bien. Y yo estoy aquí para contárselo todo. Pero antes de que nos metamos de lleno en este salseo, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido jugoso como este en camino, así que no se lo pueden perder. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desmenuzar esta bomba. Como saben, el mundo del espectáculo turco es un hervidero constante de rumores, romances y dramas. Y esta semana, el nombre que resuena con más fuerza es el de Burak. Unas declaraciones, digamos, un tanto ambiguas, han desatado una tormenta de especulaciones que involucran a la talentosísima Neslihan. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Todo comenzó con una entrevista reciente que Burak concedió. En ella se le preguntó acerca de sus estrellas favoritas y con quién le gustaría trabajar nuevamente en el futuro. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pues bien, la cosa se puso interesante cuando, al mencionar a Neslihan, Burak sonrió de una manera particularmente sospechosa. Según los informes, su respuesta fue algo así como: Neslihan es una actriz increíble. Tiene un talento natural y una energía contagiosa. Trabajar con ella fue una experiencia maravillosa y sí, me encantaría volver a hacerlo. Hasta aquí suena como un elogio profesional, ¿verdad? Pero la clave, según muchos, está en ese sí final, pronunciado con una sonrisa que, según los expertos en lenguaje corporal, denotaba algo más que admiración profesional. Una sonrisa que, según dicen, tenía un brillo especial, un no sé qué que insinuaba una conexión mucho más profunda. Pero la cosa no acaba ahí. Después de la entrevista, las redes sociales explotaron. Fans de Burak y Neslihan se unieron para analizar cada palabra, cada gesto y cada microexpresión del actor. Algunos incluso revisaron entrevistas antiguas, buscando pistas que pudieran confirmar la existencia de una relación secreta entre ambos. Y para sorpresa de muchos, encontraron algunas cosas bastante interesantes. En una entrevista de hace algunos años, Neslihan mencionó que admiraba profundamente el trabajo de Burak y que le parecía un hombre muy atractivo. En otra ocasión, se les vio compartiendo una cena en un restaurante bastante romántico en Estambul. Y aunque siempre negaron cualquier relación sentimental, los fans insisten en que esas miradas que se dedicaban decían mucho más que 1000 palabras. Esas miradas captadas por paparazzi astutos, que parecían contener un universo entero de sentimientos no expresados. Pero, ¿qué dice el entorno de Burak y Neslihan? Pues, como era de esperar, nadie suelta prenda. Los representantes de ambos actores han guardado un silencio sepulcral, alimentando aún más los rumores. Algunos amigos cercanos a Burak han insinuado que el actor siempre ha sentido una gran atracción por Neslihan, pero que nunca se atrevió a dar el primer paso por respeto a su relación con. Dicen que Burak es un hombre de principios y que jamás se interpondría en una relación ajena. Por otro lado, fuentes cercanas a Neslihan afirman que la actriz siempre ha valorado la amistad de Burak y que, aunque le resulta muy atractivo, nunca ha pensado en él como algo más que un amigo. ¿Pero podría cambiar esto ahora? Esa es la pregunta del millón. ¿Podría la chispa de la amistad convertirse en una llama ardiente? ¿O es que la amistad es el puerto seguro al que ambos siempre regresarán? Claro que, como en todo buen drama, hay opiniones para todos los gustos. Algunos creen que todo esto es una simple estrategia publicitaria para generar más expectación en torno a futuros proyectos profesionales de ambos actores. Dicen que es una forma ingeniosa de mantener sus nombres en el candelero y de asegurarse una buena acogida para cualquier trabajo en el que participen juntos. Otros, en cambio, están convencidos de que aquí hay gato encerrado y que Burak y Neslihan están jugando al despiste para proteger su intimidad. Creen que ambos son personas reservadas que valoran su vida privada por encima de todo y que prefieren mantener su relación sentimental alejada del escrutinio público. ¿Pero qué pensará de todo esto? Ah, amigos míos, esa es otra historia. Según los rumores, no está nada contento con la atención que está recibiendo su novia y se siente bastante celoso de la relación que ella mantiene con Burak.
De hecho, algunos medios de comunicación turcos han publicado que la pareja ha tenido fuertes discusiones a raíz de esta polémica. Dicen que los celos son cada vez más intensos y que la relación entre ambos está pendiendo de un hilo. Pero volviendo a Burak, ¿por qué decide ahora, después de tanto tiempo, revelar sus sentimientos? Algunos creen que el actor ha llegado a un punto en su vida en el que ya no le importa lo que piensen los demás y que está dispuesto a luchar por lo que quiere. Dicen que Burak está cansado de reprimir sus sentimientos y que ha decidido que es hora de ser honesto consigo mismo y con los demás. Otros, en cambio, piensan que Burak simplemente está siendo sincero y que no tiene nada que ocultar. Creen que el actor siempre ha sido una persona transparente y que no le importa expresar sus emociones. Y luego está la teoría más descabellada de todas, que todo esto es un montaje. Sí, lo oyeron bien. Algunos fans conspiranoicos creen que Burak y Neslihan han orquestado todo este drama para promocionar su nueva serie o película. Según esta teoría, la supuesta confesión de amor no es más que una estrategia de marketing para generar expectación y atraer a más espectadores. Dicen que los actores son unos maestros del engaño y que están utilizando su popularidad para aumentar la audiencia de su nuevo proyecto. Sea como sea, lo cierto es que la polémica está servida y las redes sociales no dejan de arder. Los fans de Burak y Neslihan están divididos entre los que apoyan una posible relación entre ambos actores y los que prefieren que sigan siendo solo amigos. Y mientras tanto, Burak y Neslihan siguen guardando silencio, alimentando aún más la incertidumbre. Un silencio ensordecedor que solo aumenta la histeria colectiva y alimenta la sed de noticias de los fans. Ahora hablemos un poco sobre el impacto que este rumor podría tener en sus carreras. Para Burak, esta supuesta confesión de amor podría significar un impulso a su imagen de galán romántico, atrayendo aún más fanáticas a su club de admiradoras. Dicen que Burak es uno de los actores más cotizados de Turquía y que esta polémica solo aumentará su caché. Sin embargo, también podría generarle problemas con su actual pareja, si es que la tiene. Los celos, como bien sabemos, pueden ser un arma de doble filo. En el caso de Neslihan, esta polémica podría catapultarla a la fama internacional, convirtiéndola en una de las actrices turcas más solicitadas del momento. Dicen que Neslihan es una actriz con un talento excepcional y que esta polémica le abrirá las puertas a proyectos internacionales. Sin embargo, también podría poner en peligro su relación con su pareja y generarle conflictos con otras actrices que puedan sentirse amenazadas por su creciente popularidad. La fama a menudo viene acompañada de envidias y rivalidades. Y ahora, dejando a un lado los rumores y las especulaciones, quiero dar mi opinión personal sobre este tema. Yo creo que independientemente de si Burak y Neslihan están juntos o no, lo importante es que ambos sean felices y que tomen las decisiones que consideren mejores para sus vidas. Si deciden estar juntos, me alegraré por ellos. Y si deciden seguir siendo solo amigos, también lo respetaré. Lo más importante es que sigan su corazón y que no se dejen influenciar por las presiones externas. Lo que sí me parece importante es que no nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones y que respetemos la intimidad de ambos actores. Al fin y al cabo son personas como nosotros y tienen derecho a vivir su vida privada sin tener que dar explicaciones a nadie. Es fundamental recordar que detrás de las cámaras y de los personajes que interpretan, hay seres humanos con sentimientos y emociones. Ahora, para ponerle un poco de picante a todo esto, vamos a imaginar por un momento que Burak y Neslihan si estuvieran juntos. ¿Cómo sería su relación? ¿Serían una pareja estable y duradera o tendrían una relación tormentosa y llena de altibajos? ¿Se convertirían en la pareja más famosa y mediática de Turquía o preferirían mantener su relación en secreto? Imaginemos los titulares de las revistas del corazón, los programas de televisión dedicados a analizar cada uno de sus movimientos, la expectación que generarían cada vez que aparecieran juntos en público. Imaginemos también cómo serían sus citas románticas. ¿Irían a cenar a restaurantes lujosos con guardaespaldas rodeándolos o preferirían una cena íntima en casa, cocinada por ellos mismos? ¿Se escaparían a islas paradisíacas, lejos de las miradas indiscretas, o disfrutarían de un paseo por las calles de Estambul, mezclándose con la multitud? ¿Se regalarían joyas costosas, símbolos de su amor, o se conformarían con un ramo de flores silvestres, recogidas en un paseo por el campo? Y por supuesto, no podemos olvidarnos de sus fans. ¿Cómo reaccionarían los fans de Burak y Neslihan ante la noticia de su relación? ¿Los apoyarían incondicionalmente celebrando su amor, o los criticarían duramente sintiéndose traicionados?
Se alegrarían por su felicidad, deseándoles lo mejor, o se sentirían decepcionados por su elección, añorando el pasado. En fin, las posibilidades son infinitas. Y aunque solo se trate de un rumor, no podemos negar que la idea de ver a Burak y Neslihan juntos es muy atractiva. Al menos en la ficción, claro. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y crear escenarios idílicos en nuestra mente. Y hablando de ficción, ¿se imaginan una serie o película protagonizada por Burak y Neslihan en la que interpreten a una pareja enamorada? Sería todo un éxito de taquilla, ¿verdad? La química entre ambos actores es innegable y estoy segura de que harían un trabajo espectacular. Imaginen las escenas románticas, los diálogos llenos de pasión, la tensión sexual que emanaría de la pantalla. Sería un deleite para los sentidos y un festín para los fans. En resumen, hoy hemos analizado a fondo el rumor que está revolucionando el mundo del espectáculo turco, la supuesta confesión de amor de Burak hacia Neslihan. Hemos visto de dónde viene todo esto, qué dicen los medios de comunicación, qué opinan los fans y cuáles podrían ser las consecuencias de esta polémica. Hemos explorado las posibles teorías, desde la simple estrategia publicitaria hasta el romance secreto, pasando por el montaje orquestado. También hemos reflexionado sobre el impacto que este rumor podría tener en las carreras de Burak y Neslihan y hemos imaginado cómo sería su relación si estuvieran juntos. Pero al final del día, lo importante es recordar que se trata solo de un rumor y que no debemos sacar conclusiones precipitadas. Lo mejor es esperar a que Burak y Neslihan se pronuncien al respecto y, mientras tanto, respetar su intimidad y dejar que tomen las decisiones que consideren mejores para sus vidas. La verdad, al final, siempre sale a la luz. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con esta historia llena de drama y pasión. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Burak y Neslihan están juntos? ¿Les gustaría verlos como pareja? ¿O prefieren que sigan siendo solo amigos? Dejen sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.